Danelik Galazán se aferra con una fuerza desesperada al portón de entrada, sus uñas clavándose en el metal frío mientras la policía rodea la casa en vivo y las cámaras capturan cada segundo de su colapso emocional. El grito desgarrador que sale de su garganta hiela la sangre de todos los presentes. Un sonido primal que mezcla el terror absoluto con la negación más profunda, mientras los agentes uniformados avanzan lentamente, conscientes de que están frente a una situación que se ha salido completamente de control. No es solo una expulsión, es un secuestro de la voluntad. Una lucha física y mental contra una realidad que Danelik se niega a aceptar. Y tú, que estás viendo esto ahora mismo, no puedes apartar la mirada porque sabes que esto es historia pura. Así que antes de que te cuente cómo llegamos a este punto de no retorno, asegúrate de suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde qué ciudad o país estás mirando este drama en tiempo real, porque lo que viene a continuación te va a volar la cabeza. Para entender por qué Danelik terminó agarrada a ese portón como si fuera su última tabla de salvación, tenemos que retroceder unas horas, quizás unos días, y mirar con lupa lo que ocurrió dentro de la casa de Gran Hermano Argentina Generación Dorada, donde la tensión no era algo nuevo, pero sí lo era la intensidad con la que se estaba manejando la salida de una participante que había prometido luchar hasta el final. Todo comenzó cuando Santiago del Moro, desde el estudio central, recibió la confirmación oficial de la producción. El voto del público había sido contundente, implacable, y Danelik Galazán era la elegida para abandonar la competencia. Pero no fue una expulsión normal, no fue esa despedida cálida con abrazos y lágrimas contenidas que solemos ver en otras temporadas. Aquí había algo más oscuro, algo que se venía cocinando a fuego lento entre las paredes de la casa, una presión psicológica que había llevado a Danelik al borde del abismo. La noticia llegó a la casa a través del altavoz. Esa voz fría e impersonal que anuncia los destinos de los habitantes. Y mientras los demás participantes se miraban, Danelik Galazán se aferra con una fuerza desesperada al portón de entrada, sus uñas clavándose en el metal frío mientras la policía rodea la casa en vivo y las cámaras capturan cada segundo de su colapso emocional. El grito desgarrador que sale de su garganta hiela la sangre de todos los presentes. Un sonido primal que mezcla el terror absoluto con la negación más profunda, mientras los agentes uniformados avanzan lentamente, conscientes de que están frente a una situación que se ha salido completamente de control. No es solo una expulsión, es un secuestro de la voluntad. Una lucha física y mental contra una realidad que Danelik se niega a aceptar. Y tú, que estás viendo esto ahora mismo, no puedes apartar la mirada porque sabes que esto es historia pura. Así que antes de que te cuente cómo llegamos a este punto de no retorno, asegúrate de suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde qué ciudad o país estás mirando este drama en tiempo real, porque lo que viene a continuación te va a volar la cabeza. Para entender por qué Danelik terminó agarrada a ese portón como si fuera su última tabla de salvación, tenemos que retroceder unas horas, quizás unos días, y mirar con lupa lo que ocurrió dentro de la casa de Gran Hermano Argentina Generación Dorada, donde la tensión no era algo nuevo, pero sí lo era la intensidad con la que se estaba manejando la salida de una participante que había prometido luchar hasta el final. Todo comenzó cuando Santiago del Moro, desde el estudio central, recibió la confirmación oficial de la producción. El voto del público había sido contundente, implacable, y Danelik Galazán era la elegida para abandonar la competencia. Pero no fue una expulsión normal. No fue esa despedida cálida con abrazos y lágrimas contenidas que solemos ver en otras temporadas. Aquí había algo más oscuro. Algo que se venía cocinando a fuego lento entre las paredes de la casa. Una presión psicológica que había llevado a Danelik al borde del abismo. La noticia llegó a la casa a través del altavoz. Esa voz fría e impersonal que anuncia los destinos de los habitantes. Y mientras los demás participantes se miraban entre sí, algunos con alivio, otros con tristeza genuina, Danelik se quedó paralizada en medio del living, con la mirada perdida en un punto fijo, como si su cerebro se hubiera desconectado de la realidad. Brian Sarmiento fue el primero en acercarse, intentando consolarla, pero Danelik lo rechazó con un gesto brusco, casi violento, gritando que no se iba, que eso era un error, que habían contado mal los votos. Tamara Paganini, observando desde la cocina, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque conocía a Danelik. Sabía que cuando ella se encerraba en esa burbuja de negación, era imposible sacarla de ahí sin usar la fuerza. Eduardo Carrera y Nazareno Pompey intercambiaron miradas cómplices, sabiendo que lo que estaba por ocurrir sería incómodo, difícil de presenciar, pero necesario para el espectáculo. Gisela Gipio Pintos, siempre atenta a los detalles dramáticos, se acercó a la cámara más cercana y susurró que esto se iba a poner feo, muy feo.
Y tenía toda la razón. Franco Zunino y Juani Caruso, Juan y Car, intentaron mantener la calma, tratando de bajar la temperatura del ambiente, pero era inútil. La energía en la casa era eléctrica, cargada de una ansiedad palpable que hacía que el aire se sintiera pesado, difícil de respirar. Manuel Ibero y Daniela, Dani de Lucía, se mantuvieron al margen, entendiendo que intervenir en ese momento podría ser contraproducente, que Danelik necesitaba explotar, necesitaba sacar todo ese veneno acumulado antes de que fuera demasiado tarde. Pincoya y Janina Silly observaban la escena con una mezcla de curiosidad y preocupación, sabiendo que la producción ya había activado el protocolo de seguridad, que los guardias estaban listos afuera, esperando la señal para entrar si la situación se descontrolaba. Emanuel Di Gioia y Lolo Pollo, veteranos en este tipo de situaciones, sabían que no había vuelta atrás, que la máquina de Gran Hermano no se detiene por nadie, ni siquiera por los gritos de una participante desesperada. Luana y Catalina Cherkassky, Titi, intentaron hablar con Danelik, decirle que aceptara su destino con dignidad, pero Danelik las ignoró, comenzando a caminar hacia la puerta principal. No para salir, sino para bloquearla, para impedir que entraran por ella. Solange, Sol, Abraham y Grecia Colmenares se quedaron en silencio, respetando el espacio de Danelik, aunque por dentro temían lo peor, porque conocían la fama de la producción de no tolerar retrasos ni dramas que afectaran los tiempos de transmisión. Fabio Agostini, con su experiencia, sabía que esto era el clímax de una temporada que había estado buscando momentos así, momentos de ruptura total. Y aunque le daba pena ver a Danelik en ese estado, entendía que era parte del juego. Cuando Danelik llegó al portón, lo cerró con llave. Algo que técnicamente no debería poder hacer, pero que en el calor del momento pasó desapercibido para los productores internos, quienes inmediatamente alertaron a seguridad. Fue entonces cuando sonó el timbre. No el timbre suave de las visitas, sino el timbre estridente, autoritario de la autoridad. Danelik no respondió. Se quedó pegada a la puerta, escuchando su propia respiración acelerada, sintiendo cómo el corazón le latía en los oídos. Afuera, las luces de los patrulleros iluminaban la fachada de la casa, creando sombras alargadas y distorsionadas que parecían monstruos acechando. Santiago del Moro, desde el estudio, pidió calma a la audiencia, explicando que se trataba de un procedimiento estándar, pero su tono denotaba una inquietud evidente. Dentro de la casa, los participantes comenzaron a alejarse del hall de entrada, dando espacio a lo que estaba por venir. Danelik, al ver que no abrían la puerta, comenzó a golpearla. No para abrir, sino para reforzar su posición, gritando que era su casa, que ella tenía derechos, que no la podían echar así, como a una criminal. Los agentes de seguridad, siguiendo el protocolo, intentaron comunicarse con ella a través del intercomunicador, pidiéndole que abriera la puerta voluntariamente, advirtiéndole que de lo contrario, tendrían que proceder con la fuerza necesaria. Danelik respondió con insultos, con acusaciones de conspiración, diciendo que todo estaba arreglado, que Brian, que Tamara, que todos estaban en contra de ella, que la querían ver fracasar. Fue en ese momento cuando decidió salir al patio trasero, pensando quizás en escapar por allí, pero se encontró con que las ventanas también estaban aseguradas, que no había salida posible. Volvió corriendo al frente, justo cuando los agentes comenzaban a forzar la cerradura. El sonido del metal cediendo fue el detonante final. Danelik se lanzó contra la puerta, abriéndola de golpe antes de que ellos pudieran entrar completamente, y salió al exterior, pero no para rendirse, sino para confrontarlos. Se plantó frente a los agentes, con los brazos extendidos, bloqueando el paso, gritando que no se iba, que prefería quedarse en la calle antes que volver a su vida anterior, antes que enfrentar el fracaso público. La policía, entrenada para manejar situaciones de crisis, la rodeó, formando un círculo alrededor de ella, aislándola visualmente de las cámaras que transmitían en vivo para todo el país. Danelik, al verse acorralada, cayó de rodillas, llorando, suplicando, rogando por una segunda oportunidad, por un minuto más, por cualquier cosa que le permitiera extender su estancia en esa burbuja de realidad paralela que había sido su hogar durante meses. Santiago del Moro, visiblemente afectado, pidió a producción que cortara la transmisión momentáneamente, pero la orden fue denegada. La audiencia quería ver el final, quería ver la caída de Danelik Galazán. Los agentes, con movimientos precisos y firmes, la levantaron del suelo. No con violencia, pero con una determinación inquebrantable, y la guiaron hacia el vehículo policial. Danelik seguía gritando, seguía resistiéndose, tratando de zafarse del agarre, pero era inútil. La maquinaria había ganado. Mientras la llevaban, miró hacia la casa, hacia la ventana donde sabía que sus compañeros estaban observando, y lanzó una última mirada de odio, de resentimiento, prometiéndose a sí misma que esto no quedaría así, que volvería, que demostraría que todos estaban equivocados.
La puerta del auto se cerró, sellando su destino, y el convoy policial se alejó, dejando atrás una casa en silencio, una audiencia choqueada y una pregunta flotando en el aire. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por la fama? Ahora, analicemos lo que acabamos de ver, porque no fue solo un show, fue un reflejo crudo de la fragilidad humana bajo presión extrema. Danelli Galazán no es una villana, ni una heroína, es una persona común puesta en una situación extraordinariamente absurda, donde la identidad se difumina y el ego se infla hasta romper los límites de la razón. Su reacción, aunque exagerada para la televisión, es comprensible desde un punto de vista psicológico. Pasar meses encerrado, siendo juzgado constantemente, viviendo bajo microscopio, crea una dependencia emocional del entorno, que, al romperse abruptamente, genera un trauma de separación real. La forma en que se aferró al portón no fue actuada, fue instintiva. Fue el último recurso de alguien que siente que pierde su único anclaje a la relevancia. Por otro lado, la respuesta de la producción y de la policía, aunque fría, fue necesaria. No se puede permitir que un participante dictamine los tiempos del programa, ni que convierta una expulsión en un secuestro de la señal. Sin embargo, queda la sensación amarga de que se pudo manejar con más empatía, con más humanidad. Quizás si hubieran permitido un minuto más de despedida, si hubieran validado sus sentimientos en lugar de ignorarlos, la escena no habría escalado a ese nivel de confrontación física. Es fácil juzgar desde la comodidad del sofá, criticar la histeria de Danelli, reírse de su desesperación, pero pocos nos preguntamos qué haríamos nosotros en su lugar. ¿Aceptaríamos con gracia el rechazo del público? ¿O lucharíamos, aunque fuera ridículamente, contra lo inevitable? La sociedad del espectáculo nos ha enseñado a valorar la exposición por encima de la dignidad, y Danelli es víctima de esa enseñanza. Su grito no fue solo de miedo a irse, fue de miedo a dejar de existir para el ojo público. Y mientras la policía se la llevaba, lo que más dolía no era verla llorar, sino ver cómo las cámaras seguían grabando, cómo el show continuaba, indiferente al dolor humano, alimentándose de él. Esto nos deja con una reflexión importante sobre el costo real de la fama instantánea y la responsabilidad de quienes producen estos contenidos. No se trata solo de entretener, se trata de cuidar a las personas que ponen su vida en juego por nuestro entretenimiento. Danelli necesitará ayuda, apoyo, tiempo para procesar lo que vivió, y ojalá encuentre gente a su alrededor que la quiera por quien es, no por lo que representa en la pantalla. Mientras tanto, nosotros, como espectadores, debemos ser conscientes de nuestro rol en este ecosistema. Cada clic, cada comentario, cada share alimenta esta máquina. No somos inocentes, somos parte del engranaje que aprieta hasta que algo se rompe. Y hoy se rompió Danelli. Espero que esta experiencia sirva de aprendizaje para futuras temporadas, que se implementen protocolos de contención psicológica más efectivos, que no se espere a que alguien llegue al límite para actuar. Porque al final del día, cuando las luces se apagan y las cámaras se desconectan, quedan personas reales con heridas reales. Y eso es algo que ninguna rating puede justificar. La imagen de Danelli siendo llevada por la policía quedará grabada en la historia de Gran Hermana Argentina, no como un momento de gloria, sino como un recordatorio de los peligros de jugar con fuego sin protección adecuada. Ojalá pueda reconstruirse. Ojalá encuentre paz lejos de los reflectores. Y ojalá nosotros aprendamos a mirar con más compasión y menos morbo. La televisión es poderosa, pero la humanidad debe ser siempre superior. Seguí la página y comenta parte 2.